podcast La 100. Nos encanta comprar algo, salir a comer, algún gusto cada tanto, algún sándwich, algún tentempié, algo rico para picar, como se dice. Pero ese gustito puede ser un gusto que nos intoxique, que nos haga mal y que esté el alimento contaminado. Hoy, en Legalmente, en La 100, el podcast, vamos a estar charlando acerca de lo legal. ¿Qué derechos tenemos cuando compramos algo que no está en condiciones para ser consumido? Legalmente. Imaginemos año 1928. Una chica sale con un amigo. El paisaje es Inglaterra. Imagínate la Inglaterra de 1930. Un bar, un pub. Entran y a eso de las 9 de la noche, él pide peras con hielo. Parece que era uno de los platos que eran comunes. Y ella pide una cerveza de jengibre. Es como una gaseosa de jengibre y era bastante tradicional y típica. Todavía se sigue consumiendo en esa época. El dueño, llamado Francis, le sirve la cerveza de jengibre en el vaso. Donahue la toma, parece que estaba rica. Y cuando estaba terminando el vaso, en el fondo, algo aparece. Era un caracol. En ese momento Donahue se sintió mal y salió corriendo al hospital de Glasgow, donde los doctores, con kilts, con polleras, le diagnosticaron gastroenteritis. Ese caso marcó el inicio de la jurisprudencia de las decisiones judiciales sobre la responsabilidad por alimentos elaborados y por las malas condiciones en que podrían estar y el deber que tienen los locales y los elaboradores de tener los alimentos de una manera segura, inocua para la salud de aquellas personas que los consumimos. Uno de los jueces que resolvió el caso tras la demanda de Donahue, la persona intoxicada, dijo que ningún problema más importante ha ocupado tanto la energía en el último tiempo, porque la salud pública está comprometida. Según los principios del derecho inglés, que en este caso coinciden con los de Argentina, el fabricante y la persona que vende ese producto son responsables civiles, es decir, tienen un deber de indemnizar por los daños causados por los alimentos que no estaban en condiciones de ser consumidos. Hay un problema con estos casos. En realidad hay dos problemas. El primero es que la prueba de aquellas personas que realmente se intoxican es bastante difícil. ¿Cómo establecer lo que en el derecho civil se llama un nexo de causalidad, es decir, una relación entre el alimento y la enfermedad que puede producir en una persona? Es decir, ¿cómo sabemos que en el caso de un sándwich, una bacteria que no se ve estaba presente allí y que se compró de esa manera y que no se contaminó por estar en la heladera, por falta de frío, que fue a causa de la conducta, la negligencia del consumidor o consumidora? Es decir, ¿cómo sabemos que no hubo en un caso culpa de la víctima? Primer problema. Y el segundo problema justamente pasa por determinar qué casos son reales y en qué casos no hay un fraude o una estafa de alguien que dice haberse intoxicado y en realidad es, como se dice habitualmente, para sacar plata. Porque también hay esos casos. Hay casos de fraude y algunas empresas de alimentos tienen sistemas para detectarlos y por eso ponen, por ejemplo, detectores de metales o por eso ponen distintos mecanismos para evitar sabotajes o estar realmente seguros con la mayor certeza posible de que el alimento que sale de su fábrica está en condiciones. A veces en Derecho en Zapatillas me preguntan y me ponen fotos y me dan la foto de algún chocolate, por ejemplo, contaminado, con gusanos o que está feo. Y en esos casos obviamente hay que contactar primero al fabricante, tienen que tener un 0800. El vendedor también es responsable, o sea, el supermercado debe hacerse cargo y cambiarlo. Y si la cuestión es real, lógicamente hay derecho a unos packs, a una indemnización por esa demora y por ese daño moral. Una amiga, por ejemplo, una vez me comentaba que pidió unas empanadas y le llegaron con un anillo adentro, un anillo de metal, lo cual es bastante peligroso, por cierto, ¿no? El tema de cuerpos extraños es de por sí algo muy importante y sobre todo tener en cuenta, esto es un mensaje para aquellas personas que elaboran alimentos, las buenas prácticas de elaboración, ¿no? Tener las uñas cortas, no tener anillos, pulseras, las uñas sin pintar y demás. Obviamente que esas buenas prácticas están por algo, están en el código alimentario, son parte de la ley, las normas de bromatología y seguirlas, capacitarse es súper importante porque prevenir es mucho, pero mucho más barato que curar y que resarcir a alguien que la pasa mal o que puede tener algo grave por un alimento que no está en condiciones. Sobre todo a veces en casos de conservas o realmente hay enfermedades graves que pueden pasar, que nunca pasen, pero que son prevenibles y que para algo hay todo un desarrollo científico y normativo que apunta a que nunca pasen porque el alimento tiene que ser inocuo para la salud. Ahora bien,
recibimos un alimento que está en mal estado. Supongamos el pedido de un supermercado, vemos un frasco que tiene una coloración distinta de la esperada, en el caso de una conserva, lo cual puede ser muy peligroso porque no tiene el pH normal y por ende puede tener una contaminación, puede ser incluso contaminado con la toxina del botulismo, con el bacilo que causa una enfermedad muy grave. Y en esos casos, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos dirigimos? Las posibilidades son varias y son alternativas, no son excluyentes. Por un lado, como dije, podemos y debemos contactar al fabricante de forma urgente para que controlen el lote, para que vean qué pasó, qué salió mal si es que eso fue así y que tomen las medidas urgentes del caso para evitar que también otras personas lo consuman. Ante la duda, lo que los expertos recomiendan es no consumirlo. Si vemos que algo sabe mal, huele mal o se ve mal a nivel organoléptico se llama, mejor evitarlo, dejarlo de lado y llamar. Tampoco sirve a veces dejar de lado una parte fea del alimento y comer el resto, porque, por ejemplo, en ciertos casos de esporas o de moho, puede haber contaminado el resto más allá de que no se vea. Y otro mito de los que hay a nivel bromatológico es que si lo cocinamos, evitamos todo problema. Mentira, la toxina no siempre se destruye con el calor, puede seguir estando y de hecho nos enferma. Y aparte, encima nos estamos comiendo la evidencia, así que como abogado, abogada, te digo, mejor no. Te puedo contar un caso personal si querés un día, me podés leer en Derecho en Zapatillas. Entonces, ¿a dónde vamos? Y decíamos, la primera vía es contactar al fabricante o elaborador. La segunda vía es a la autoridad bromatológica local o nacional. Local en tu municipio. Nacional, ANMAT, Instituto Nacional de Alimentos, 0800 222 6110. Allí seguramente nos van a pedir el lote, el RPE, el RPPA, que todo alimento debe tener y nunca compres algo que no lo tenga, la fecha de vencimiento y todo lo demás. Conservarlo, de ser posible, en frío o como allí te indiquen. Número 2. Bromatología local, que también es más inmediato porque está más cercano. Hay una interacción entre las distintas entidades de bromatología para justamente a nivel federal tratar de evitar incidentes. Número 3, hay un tema de responsabilidad civil respecto de lo cual, eso sí, ya es un tema más complejo y amerita abogado, abogada. Y ahí, como te decía, hay un tema de prueba, primero de la compra. En un caso se desestimó, por ejemplo, un caso se rechazó la demanda porque la persona intoxicada, o que mejor dicho, que dijo estar intoxicada, no había conservado el ticket de las empanadas, por ejemplo. En otro caso, por ejemplo, sí se hizo lugar a una indemnización porque se determinó que había efectivamente en la gaseosa un cuerpo extraño que no debía haber estado. Y en otros casos, directamente la persona opta por no demandar porque realmente es tiempo, energía y hay que tener quizás las ganas, o no se saben muy bien las chances si esa demanda va a prosperar o no. Porque, como dijimos, la prueba es compleja. Obviamente hay casos más simples, si se determina que un lote entero estaba contaminado y varias personas en forma simultánea realmente la pasan mal o se enferman, bueno, ya va a ser otro el escenario. Ha pasado un caso de un supermercado que vendió un arrollado de pollo y varias personas se enfermaron, entonces se contactó la persona con el municipio, tomaron muestras, se determinó que estaba la contaminación y en esos casos sí hicieron lugar los jueces a nivel civil a una indemnización. Pero fuera de estos casos que son más claros, realmente son casos bastante complejos los de intoxicaciones por alimentos y a veces subreportados, es decir, que no llegan a estar en litigio justamente por esta complejidad de la que hablamos. Siempre igualmente es necesario avisar para que otras personas no se intoxiquen y que no sufran daños como consecuencia de un alimento contaminado. Mira, te cuento un caso, justamente el tema de la conserva. Una vez a una bromatóloga amiga le mando una foto de una góndola de un supermercado con frascos de chucrut de repollo y noté que tenía una coloración extraña, que era medio gris en lugar de ser rojo intenso o fucsia o carmesí. Y a mí me llamó la atención ese hecho y ella me dijo automáticamente: cuidado porque esto no tiene la acidez necesaria y no hay agua en ese frasco, con lo cual puede haber aire y el aire da lugar a que eso pueda estar contaminado con toxinas, con bacterias, con microorganismos muy nocivos. Así que bueno, a estar atentos y atentas, a tener cuidado con esto y también, como decíamos, avisar, reportar, porque puede estar en juego la salud, no solo la nuestra, sino la de otras personas e incluso más, quizás al fabricante. Estamos evitando un mega dolor de cabezas al avisar, porque puede salir alguna partida mal, accidentalmente, más allá de que las prácticas sí o sí deben mejorarse, y de esta manera prevenimos o ayudamos a que el daño se mitigue o sea lo menor
posible. Hay más casos que voy publicando de tanto en tanto en derechoenzapatillas.com. Me podés seguir en las redes, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y bueno, nunca está de más recordar el caso de un mozo al que una persona extranjera le preguntaba qué era una milanesa a caballo y no sabía si era carne de caballo o de vaca. Y al final el mozo le dijo: "Oh". Hoy charlamos acerca de alimentos contaminados para que siempre sean dulces y no nos llevemos un gusto amargo. A nivel legal contamos un poco lo que hacer y también podés suscribirte a este podcast de La Cien Legalmente para escuchar otros y nuevos episodios. Podés hacerme preguntas en las redes. Muchas gracias. Podcast La Cien.